Una de las razones que nos llevó a organizar este evento, que en cierta forma es la continuidad de otro que hicimos en mayo sobre inteligencia artificial y humanismo, es que nuestro trabajo, estoy hablando en este caso mío y de Acertis, en lo que es la consultoría empresaria y organizacional, una de las cosas que nos moviliza, para explicitarlo un poco más, es observar fenómenos sociales que en realidad determinan lo que pasa en las organizaciones y en las empresas, porque la sociedad está previo a lo que ocurre en cualquier organización o institución. Y una de las cosas que venimos viendo es esto con preocupación, que es la creciente naturalización de la velocidad asociada a la hiperproductividad y a la tecnología, que tiene en su ADN la velocidad, la tecnología, y el efecto nocivo que está teniendo, que en el corto plazo es beneficioso, pero que instala la pregunta de qué es la productividad y si la productividad de esta manera, si este modelo de rendimiento es sostenible, si uno piensa en el largo plazo, digamos, ¿no? Entonces, yo ahora quisiera hablar un poquito de eso, me voy a profundizar un poquitito de eso a continuación de lo de Carl, y voy a hablar un poquito de la perspectiva que nosotros vemos justamente en el campo de las organizaciones, ligado fundamentalmente a grupos de conducción y a los grupos de trabajo en general, que es lo que titulé acá como preservar la diversidad de las conversaciones colectivas. Son esos dos componentes, básicamente. ¿Y qué es lo que quiero traer aquí? El otro día en el congreso que organizó Circus Edu y Revista Colegio sobre Desarrollo y Educación, una de las directivas asistentes comentó en el espacio de preguntas y respuestas, el siglo XXI comenzó con la pandemia. Y me pareció muy válido eso en el sentido de que la pandemia reflejó el inicio de una época de crisis disruptivas de gran magnitud que en cierta forma nos marcan simbólicamente el comienzo del siglo XXI, si uno lo quiere pensar así, de un siglo en el que realmente no sabemos qué va a pasar. Y uno podría decir, no tenemos ni idea qué va a pasar, con un doble significado. No lo sabemos y a su vez no nos estamos dando cuenta. ¿Qué cosas sí creo que tenemos algunas certezas? Una es que la complejidad va a ir increyendo. O sea, somos especialistas, el ser humano es especialista en incrementarse la complejidad. La segunda cuestión es que hay una evolución muy acelerada y exponencial hacia la fusión entre nuestra especie y las mismas tecnologías que crea, fundamentalmente lo que es la info, la bio y la nanotecnología, y se habla de un poshumanismo hacia fines de siglo, donde el ser humano y la máquina van a estar integrados. Y la tercera cuestión que con Santiago y el grupo que tengo el placer de compartir de estudio con él hemos hablado mucho, y Santiago es un vocero de este tema, es el tiempo del planeta. Es el tiempo del planeta. No me voy a detener mucho en esto, pero son tres problemáticas de nuestro tiempo que marcan un tempo diferente, fundamentalmente muy fuera de nuestro control y de características exponenciales. Si la complejidad va increyendo y a todos nos preocupa, la complejidad y la preocupación, lo que sabemos también es que hay dos cuestiones básicas que son muy importantes para procesarla, que es justamente el procesamiento colectivo de lo que está pasando y la diversidad de conversaciones para hablar sobre diversidad de fenómenos. Es decir, no es lo mismo atender una crisis coyuntural que atender una crisis macro como la de la pandemia, que atender un asunto de desempeño cotidiano en nuestras organizaciones, que atender una situación de integración o de reorganización, que atender una situación, como nos contaba un cliente hoy, de un accidente que lleva al fallecimiento de una persona. O sea, son situaciones diversas que requieren conversaciones diversas y tiempos diversos. Y lo que yo observo en la práctica es que la conversación colectiva no abunda, más bien abunda el individualismo y la disgregación, fenómenos que vienen de la sociedad, cuestión de mirar al mundo para verlo,
Y segundo, las frecuencias muy acotadas de conversación. Todas son conversaciones transaccionales de toma de decisiones rápidas, de estímulo-respuesta, de tráeme el problema y tráeme la solución y yo decido. Y cuando uno mira eso, en contraste con el mundo, decís, no, esto está muy pobre, esto no es la forma de procesar. Y me voy a basar en 4 pensadores que son interlocutores míos. William Ashby, 1954, dice, variedad resuelve variedad. Lo que dice es, si está más complejo afuera, tiene que estar más complejo adentro, más diverso, más rico. 1954. Fue neurólogo, psiquiatra y el primer creador de un homeostato. En el 78, Herbert Simon se gana el Nobel de Economía por su planteo de nuestra racionalidad limitada. Él dice, nuestra razón es limitada, nuestro cerebro y nuestra mente es limitada. ¿Cómo le incrementamos el afrontamiento de esa limitación? Juntándonos, eso lo traduzco yo, él lo decía mucho más serio y más complejo, uniendo capacidad de procesamiento. Y hace muy poquito, el Nobel de Economía, otro psicólogo en este caso, que es Kahneman, se gana el Nobel de Economía entre 3 planteos por uno básico que dice nuestra mente piensa lento y piensa rápido y necesita los 2 modos de pensamiento. Para situaciones automáticas, pensar rápido, para situaciones más complejas necesita pensar lento. Es decir, pensar solo rápido es eliminar todo un campo de nuestro ser en cuanto a seres pensantes, digamos, ¿sí? Y un amigo mío, amigo en mi cabeza, digamos, él no me conoce, que es Fernando Flores, el chileno, me enseñó hace muchos años, él en el 70 también, dice, el proceso de trabajo, el proceso de negocio, el proceso de gestión ocurre en nuestras conversaciones. La coordinación nuestra en la conversación, la significación nuestra en la conversación sostiene los sistemas de información y sostiene la gestión de materiales. Es decir, es lo más importante de todo en el campo de la organización humana. Es decir, lo que él plantea es, no hay acción posterior a la conversación, es la acción primigenia. ¿A qué voy entonces? Si conversamos poco, en poquitas frecuencias y tratamos distintos asuntos de la realidad con pocos modos de conversación que tienen que ser rápidos y que tienen que tener un ilusorio resultado inmediato, lo que estamos haciendo es perdiéndonos y exponiéndonos en riesgo. Podría contar aquí, no daría el tiempo, 20 casos de creación de riesgo a partir de la mala conversación. Compañías al borde de la quiebra, mercados del exterior prendidos, accidentes ocurridos por malas y pobres conversaciones, digamos. Entonces, la invitación acá, lo que yo quiero destacar es otra certeza dentro de este mundo de incertidumbre. La mejor forma de procesar es abrazar la complejidad que va a seguir incrementándose, diversificar y preservar la diversidad de conversaciones y hacerlo colectivamente, no solo, no de manera aislada. Eso tiene profundas implicancias para modificar situaciones de la realidad. Por ejemplo, conversaciones para confiar, conversaciones para comprender. Los ejecutivos en pandemia querían decir ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En vez de decir ¿qué preguntas tenemos? Pero no nos preguntemos porque eso es perder tiempo. Literal, ¿eh? Esto han sido batallas cuerpo a cuerpo con nuestros clientes. Literal, no nos podemos detener a preguntar. Detenerse es un riesgo. ¿Pero cómo va a ser un riesgo hacerse preguntas si el mundo se cayó? ¿Cuál es la primera acción? ¿Tomar una decisión sobre algo que no sabemos? ¿O hacernos preguntas para comprender? Conversaciones para posibilidades. Conversaciones para celebrar el encuentro y los logros. Nosotros tenemos identificado por lo menos 9 categorías de conversaciones y la frecuencia que vemos se mueve en 2,5 de esas categorías el mundo empresario en general. Entonces, la pregunta que dejo aquí es esta, es decir, ¿en qué medida estamos privilegiando el encuentro? ¿En qué medida estamos
observando la riqueza de las conversaciones que tenemos y en qué medida estamos considerando conversaciones que no son solo performáticas, como conversaciones requeridas para ser verdaderamente efectivos. Es una pregunta para hacernos. La pregunta era un riesgo de demorar la respuesta frente a una situación de crisis al inicio de la pandemia y más adelante frente a situaciones de riesgo no resuelto o de mucha oportunidad, porque hubo empresas con riesgos grandes y empresas que tuvieron mucha oportunidad. Entonces, detenerse a preguntar era perder el control, era incrementar el nivel de riesgo en su mentalidad, era, por lo tanto, absolutamente, no solo improductivo, era riesgoso, era peligroso, eso es lo que yo entendí que pasó ahí. Y lo que también entendí es que estábamos y estamos frente a un momento nuevo que requiere, como lo estamos haciendo acá, ser observado, porque si no, nuestra respuesta va a ser una respuesta conocida a un entorno que ya no es más, es natural, nuestra respuesta va a ser una respuesta inercial, porque la dación de sentido es retrospectiva, o sea, uno le da sentido al presente mirando para atrás, digamos, la construcción de sentido es retrospectiva, entonces a veces eso nos puede jugar una mala pasada, en el sentido que ha habido un descalce muy grande en nuestro contexto, o está ocurriendo a fuego lento, como estos fenómenos, y nuestra forma de estar en control, de buscar certidumbre, es apelar a respuestas conocidas y actuar rápido, porque a su vez, esto que estamos haciendo en el mundo de la empresa no es concebido como acción. Lo dije hace unos minutos. Esto no es acción. La acción es lo que vamos a hacer después de esta conversación. La decisión que vamos a tomar, la cosa que vamos a mover, lo que vamos a escribir, la conversación que vamos a tener con otro ahora en el cóctel. Y en realidad, por eso traje a Flores, es que hay un extravío muy grande. No me quiero extralimitar porque este tema me apasiona, pero hay un extravío muy grande, hay una enajenación muy grande y hay una concepción del tiempo como algo ajeno a nosotros, de la conversación como algo que precede la verdadera acción y de la regulación del tiempo como un riesgo cuando se va hacia el lado de la lentitud. Como si uno cuando hace un viaje no tuviera que parar, no quisiera ir más despacio, no necesita chequear el mapa o detenerse un momento. Y eso básicamente. Lo que siento es que hay un gran extravío y hay un error. Hay teorías para la acción, como diría Chris Argyris, totalmente descalzadas del mundo que tenemos. Teorías ligadas al control, a la velocidad y a la reacción que están totalmente descalzados. Yo digo, vienen años donde una de las partes muy importantes de nuestro quehacer va a ser esto. Observar, hacernos preguntas, intercambiar, porque no entendemos lo que está pasando. No lo entendemos. Yo lo decía, no tenemos ni idea de lo que está pasando ni de lo que va a pasar. En el sentido literal. No podemos saber lo que no sabemos y de lo que estamos hablando es que estamos frente a un mundo nuevo.